Hoy pasamos de la teoría cinética a la configuración real de bioprocesos microbianos. ¿Vamos a trabajar con balances de materia? Sí, con todas sus entradas, salidas, generación, acumulación y consumo, tanto en modo discontinuo como continuo. Vas a ver que no se trata solo de llenar tablas, sino de tomar decisiones técnicas. ¿Qué volumen de reactor necesitas? ¿Qué caudal garantiza el rendimiento? ¿Cuándo se da el lavado celular? Todo lo que aprendas aquí te prepara para modelar, escalar y optimizar, porque un bioproceso no es un misterio. Si sabes leer las ecuaciones correctas. Aquí tenemos un esquema clásico para abordar los balances de materia en bioprocesos microbianos, específicamente aplicado a un bioreactor con alimentación continua y agitación. Este análisis es clave para entender cómo se comportan el sustrato, la biomasa y el producto dentro del sistema. La ecuación general que gobierna el balance es: lo que entra más lo que se genera, es igual a lo que sale, más lo que se acumula, más lo que se consume. Este principio lo aplicamos a cada componente por separado. Primero, veamos el esquema del reactor. Por la izquierda entra una corriente con caudal Q, que contiene sustrato con concentración S/V. Dentro del reactor, se encuentran el sustrato S', el producto P' y la biomasa X', todos en un volumen constante V. A la derecha, sale una corriente con el mismo caudal de entrada, pero con concentraciones diferentes, S, P y X, que corresponden a las concentraciones de salida. Ahora miremos las ecuaciones. Para el sustrato, la entrada es el caudal por concentración de entrada, y la salida es el Q por S. Lo que se acumula es el volumen por ds/dt, y lo que se consume por los microorganismos es la velocidad de reacción específica R/S en función de la biomasa por el volumen. En el caso de la biomasa, no entra por la alimentación, pero sí se genera dentro del reactor a una velocidad R/X, también depende de la concentración de biomasa. La salida es Q por X, y el término de acumulación es el volumen por dx/dt. Finalmente, para el producto, se genera con velocidad R/P, también relacionado con la biomasa. Sale del sistema con el caudal Q por P y se acumula como V por dp/dt. Estas ecuaciones son la base para modelar y simular procesos fermentativos. A partir de aquí, podemos definir estrategias de control, escalado o diseño de procesos, dependiendo de los objetivos biotecnológicos. Cuando resolvemos balances de materia, hay principios fundamentales que debemos tener muy claros. Primero, para cada variable desconocida debe haber al menos una ecuación que la relacione, es decir, el sistema debe estar cerrado matemáticamente. Segundo, las unidades deben ser consistentes en todo momento, no podemos mezclar litros con metros cúbicos, o gramos con miligramos, sin convertir previamente. Esto garantiza que los resultados sean físicamente válidos. Tercero, al plantear un proceso, las respuestas obtenidas nos permiten evaluar qué tan viable es realmente lo que se propone. Por ejemplo, si el tiempo de reacción es exageradamente alto o bajo, podría ser inviable técnica o económicamente. Cuarto, toda respuesta debe tener sentido no solo desde lo matemático, sino también desde lo físico, químico y biológico. Y finalmente, si se incluyen velocidades de reacción, recordemos que las constantes cinéticas que aparecen en los modelos no son adivinadas, se deben determinar experimentalmente, con base en datos reales del sistema. Aquí tenemos un reactor operando en modo discontinuo, es decir, tipo batch o por lotes. En este modo no hay entrada ni salida de flujo durante el tiempo de operación, simplemente se cargan los reactivos al inicio, se deja que ocurra el proceso biológico, y luego se descarga el contenido. Esto tiene implicaciones clave en los balances. Como no hay flujo de entrada ni de salida durante la operación, los términos asociados a ellos desaparecen de las ecuaciones generales de balance, y nos queda una estructura más simple: lo que se genera y lo que se consume es lo único que afecta la acumulación. Por ejemplo, el balance de sustrato queda como menos ds/dt es igual a la velocidad de consumo de sustrato. Este negativo en la derivada indica que el sustrato está siendo consumido. Esta forma es muy parecida a la ecuación que se utiliza en bioquímica para describir la cinética de consumo de un sustrato, y de hecho aquí se ve cómo se conecta el enfoque de ingeniería con el enfoque bioquímico. En el caso de la biomasa, la ecuación es dx/dt es igual a la velocidad de formación de biomasa. Aquí ya no hay flujo que diluya ni acumule desde el exterior, así que todo el crecimiento depende únicamente de la actividad microbiana dentro del sistema. Y para el producto generado, también se tiene dp/dt es igual a la velocidad de formación de producto.
Esto implica que la producción depende directamente del metabolismo de la biomasa, y puede modelarse según si es asociado o no asociado al crecimiento. También podemos apreciar que el volumen se simplifica en las ecuaciones al trabajar en forma específica, es decir, por unidad de volumen, por lo tanto, no afecta directamente la velocidad de reacción, aunque sí influye en la cantidad total de biomasa o producto generado, es decir, en la productividad total del lote. Además, al tiempo de reacción dentro del bioreactor, es importante sumar el tiempo requerido para la carga y descarga del sistema, ya que esto determina el tiempo total de proceso por lote. Este detalle es esencial para estimar correctamente la productividad global del proceso y para planear escalamiento o cronogramas de operación. En el contexto del modo de operación discontinuo, esta diapositiva nos permite profundizar en el balance de biomasa, que resulta ser el criterio central de diseño en bioprocesos microbianos. ¿Por qué? Porque la biomasa representa directamente el crecimiento del microorganismo, que a su vez es responsable de transformar el sustrato en producto. Si entendemos y controlamos el crecimiento celular, podemos optimizar todo el proceso. En términos de modelado, sabemos que la velocidad de formación de biomasa puede representarse como μ por X, donde μ es la tasa específica de crecimiento. La forma de μ dependerá del modelo cinético que seleccionemos. Para propósitos prácticos, especialmente cuando nos interesa encontrar el punto de mayor crecimiento o productividad, utilizar el modelo exponencial puede ser útil. Este modelo asume que μ es constante, lo cual es válido en la fase logarítmica del cultivo, justo donde se da la mayor velocidad de producción. Sin embargo, si queremos un comportamiento más realista a lo largo de todo el proceso, considerando la limitación de recursos y la saturación celular, el modelo logístico es una mejor alternativa, ya que permite representar cómo el crecimiento se desacelera a medida que se alcanza la capacidad máxima del sistema. Partiendo del balance planteado, es posible despejar X en función del tiempo, tal como se muestra en las expresiones para cada modelo. Esto permite simular y predecir cómo evoluciona la biomasa con el tiempo dentro del bioreactor y así tomar decisiones sobre el tiempo óptimo de cosecha o duración del lote. Ya hemos analizado el balance de biomasa, así que ahora debemos preguntarnos, ¿qué ocurre con el nutriente que alimenta ese crecimiento? Pasemos al balance de sustrato en nuestro bioproceso discontinuo. Para entender esto, utilizamos la ecuación de Peart. La idea central aquí es que el microorganismo no utiliza todo el sustrato únicamente para crecer. La velocidad específica de utilización de sustrato, que llamamos Q sub S, tiene dos destinos. Primero, una parte se usa para la conversión directa en biomasa, esto depende de la velocidad de crecimiento y del rendimiento máximo teórico del proceso, el Y sub XS máximo. Pero, ojo, hay una segunda parte, el mantenimiento celular, representado por el término M sub S. Las células necesitan energía para mantenerse vivas, reparar estructuras y mantener gradientes. Como ven en la ecuación, la velocidad de consumo de sustrato, R sub S, es la suma de ese consumo por crecimiento más el consumo por mantenimiento. Sin embargo, noten la condición final, matemáticamente, si el sustrato no se utilizara para mantenimiento, el valor de M sub S sería igual a 0. Esto es importante tenerlo en mente para lo que sigue. Ahora, llevemos esto a la cinética de Monod. Sabemos que la velocidad de consumo de sustrato depende de la cantidad de biomasa presente. Si sustituimos los términos de Peart y la velocidad de crecimiento de Monod, obtenemos la ecuación diferencial compleja que ven en pantalla, la cual describe cómo cae el sustrato en el tiempo. Pero aquí quiero que presten atención a la nota al pie, porque es lo que solemos usar en la práctica. En muchos bioprocesos, especialmente en fase exponencial rápida, el consumo por mantenimiento es poco significativo comparado con el consumo para crecer. Por ello, se dicta una aproximación muy útil. Podemos ignorar temporalmente el término de mantenimiento y calcular la variación del sustrato basándonos únicamente en el rendimiento máximo X sobre S. Esto simplifica los cálculos sin perder demasiada precisión en esa etapa. Siguiendo la misma lógica que usamos con el sustrato, pasemos ahora al balance de producto. Aquí la historia se repite. La velocidad de producción, R sub P, depende de cuánta biomasa tenemos y de su velocidad específica, Q sub P. Observen la ecuación central, Q sub P se compone de una parte ligada al crecimiento, donde aparece μ, y otra parte independiente, representada por M sub P. Al integrar esto en la ecuación diferencial de P de T, vemos cómo se acumula el producto a medida que la biomasa crece exponencialmente. Sin embargo, para casos prácticos,
a menudo simplificamos asumiendo que el producto está ligado principalmente al crecimiento. Esto nos permite calcular la variación directamente a partir del rendimiento máximo X sobre P, ignorando el término de mantenimiento. Cambiemos de modalidad. Dejamos el sistema por lotes y entramos al bioproceso continuo. Aquí la clave es el estado estacionario. Esto significa que la acumulación tiende a cero. Por tanto, la regla de balance se simplifica: todo lo que entra más lo que se genera biológicamente, debe ser igual a lo que sale más lo que se consume. Fíjense en el tanque. En esta configuración asumimos mezcla perfecta. ¿Qué implica esto? Que no hay diferencias dentro del reactor. La concentración de sustrato, biomasa y producto en cualquier punto del tanque es idéntica a la que sale por la corriente de salida. Ahora, miren la parte inferior. Aunque en ingeniería general usamos el tiempo de residencia, representado por la letra griega tita, en bioprocesos nuestro parámetro estrella es la D, la velocidad de dilución. Esta se define como el caudal sobre el volumen. Y mucha atención aquí, no confundan esta D con el factor de dilución que usan al preparar soluciones en el laboratorio. Aquí, la dilución es un parámetro de flujo que, como veremos, controlará la velocidad de crecimiento del microorganismo. Sigamos con el balance de biomasa, donde encontramos la ecuación más elegante de los bioprocesos. En estado estacionario, la velocidad con la que las células crecen debe ser igual a la velocidad con la que salen del reactor. Matemáticamente, R sub X es igual a la dilución por la concentración de biomasa. Si recordamos que R sub X es igual a mu por X, podemos cancelar la biomasa de ambos lados y llegamos a una conclusión poderosa: mu es igual a D. ¿Qué significa esto? Que en un proceso continuo, la velocidad específica de crecimiento es controlada por nosotros. Al ajustar la dilución, que es el inverso del tiempo de residencia tita, obligamos al microorganismo a crecer a esa velocidad específica exacta, manteniéndolo indefinidamente en fase exponencial. Por último, recuerden esto para el diseño: ustedes eligen el mu al que quieren trabajar, y eso fijará automáticamente la relación necesaria entre el caudal Q y el volumen del tanque para su dimensionamiento. Pasemos ahora al balance de sustrato. Aquí la lógica es de entrada menos salida. La primera ecuación nos dice que la velocidad de consumo, R sub S, es igual a la dilución multiplicada por la diferencia entre el sustrato de entrada, S sub E, y el sustrato residual en el tanque. Si desglosamos R sub S usando la ecuación de Peirth, recordando incluir el término de mantenimiento, llegamos a la segunda expresión. Fíjense que el sustrato que queda en el tanque depende de cuánto entra y de cuánto se come la biomasa tanto para crecer como para mantenerse. Finalmente, para fines prácticos de diseño y simplificación, a menudo consideramos solo el rendimiento máximo. Así, la concentración de sustrato en el tanque se calcula simplemente restando al sustrato de entrada la biomasa producida dividida por Y sub XS. Finalmente, cerramos los balances con el producto. La ecuación de partida es sencilla: en estado estacionario, la velocidad de formación, R sub P, igual a la velocidad de salida, del por P. Ahora, sustituimos R sub P. Aquí consideramos tanto la parte asociada al crecimiento como el término independiente o de mantenimiento, M sub P. Al despejar P, obtenemos la expresión central. Un detalle matemático importante: observen cómo la dilución afecta el término de mantenimiento. Si la dilución es muy baja, este término pesa más. Sin embargo, en la práctica industrial, frecuentemente asumimos que el producto es un metabolito primario ligado directamente a la creación de nuevas células. Bajo esta condición, la ecuación se reduce a su forma más simple: la concentración de producto es igual a la biomasa dividida por el rendimiento Y sub XP. Ahora, hablemos de la toma de decisiones. ¿Cómo elegimos o validamos nuestra configuración? Aquí tienen los criterios esenciales. Primero, miren la capacidad de producción. La regla general es simple: si la demanda es baja o de alto valor agregado, optamos por el modo discontinuo. Si la demanda es alta y masiva, el modo continuo suele ser más eficiente. Segundo, el grado de conversión. En el modo discontinuo, esto lo controlamos con el reloj: a mayor tiempo de reacción, mayor conversión. En cambio, en continuo, dependemos del diseño hidráulico, el tiempo de residencia. Tercero, el volumen del tanque. Esto es un choque con la realidad de la infraestructura y la inversión disponible.
El tamaño del reactor limitará qué tan rápido pueden alimentar el sistema continuo o cuántos lotes por año pueden fabricar en discontinuo. Y finalmente, 2 reglas de oro operativas. 1. Los rendimientos, esas y de la que tanto hablamos, deben calcularse siempre con datos experimentales rigurosos. Y 2. Vital para no fracasar en modo continuo, asegúrense de que su tasa de dilución seleccionada sea siempre menor a la velocidad específica de crecimiento máxima, la μ máxima, que el microorganismo alcanza en batch. Si la dilución es mayor, no solo bajará la conversión, sino que lavarán el reactor, perdiendo toda la biomasa. Y aquí llegamos al punto crítico, lo que nunca queremos que ocurra operativamente, el lavado del reactor. Imaginen esto como una carrera contracorriente. El lavado ocurre cuando la velocidad de dilución se iguala o supera a la capacidad biológica máxima del microorganismo para reproducirse. Miren el segundo punto, si el flujo de salida de biomasa, representado por D por X, es mayor al aporte de nuevas células por crecimiento, μ por X, la matemática es implacable, la concentración de biomasa tiende a cero. Básicamente, estamos tirando las células por el desagüe más rápido de lo que pueden dividirse. Por eso, la regla de oro en el diseño es sagrada, la dilución de operación siempre debe ser estrictamente menor a la μ máxima. Si cruzan el límite crítico, calculado con la ecuación que ven al final que involucra la constante K sub S, su bioreactor dejará de funcionar y se convertirá simplemente en un tanque de paso de agua sucia. Hoy tocaste el núcleo de todo diseño de bioproceso, los balances. No importa si estás trabajando con etanol, proteínas recombinantes o ácidos orgánicos, si sabes modelar cómo entra, cómo se transforma y cómo sale cada componente, estás listo para dimensionar desde cero. Recuerda, un buen diseño no nace de una fórmula mágica, sino de entender cómo interactúan los flujos, las tasas y las decisiones de operación. Y eso es exactamente lo que hiciste hoy.